Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Planeta Verde. El día de hoy contamos con una gran celebridad, un experto en el área de las aves. Y el día de hoy nos va a compartir sus experiencias. Queremos informarles que llegaron a la cabina de Planeta Verde diferentes celebridades del mundo de las aves. Con nosotros está el cóndor californiano, el pájaro carpintero imperial que vino desde el museo porque su especie ya desapareció, el zopilote rey, el quetzal, el loro cabeza amarilla, la charapinta, el loro corona azul, el águila arpía, el águila real, la guacamaya verde, la guacamaya roja y el loro. ¿Están listos, amigos? Comenzamos con esta transmisión de Planeta Verde. Bienvenido, estimado investigador. ¿Nos podría decir en dónde se encuentra realizando sus investigaciones, cuál es su nombre y cuál es su profesión? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Raúl Vázquez, soy biólogo y bueno, yo soy originario de Chiapas. Aquí es donde me encuentro realizando mis estudios o proyectos de investigación enfocados al monitoreo de aves. ¿Cuál es su área de experiencia? Bueno, mi área de experiencia son, generalmente he estado trabajando con proyectos de monitoreo de aves en general con todos los grupos, pero tengo especial interés con las aves rapaces diurnas, que incluye águilas, gavilanes, halcones y las aves rapaces nocturnas, que son los búhos. ¿Cuántos años lleva trabajando usted en el monitoreo de las fabulosas aves? Realmente llevo, bueno, realizando investigación con aves 17 años, aunque empecé a conocer o aprender de las aves hace 20 años, pero ya como monitoreo o proyecto de investigación 17 años. ¿En qué lugares ha realizado sus monitoreos o bien sus investigaciones? Los trabajos de investigación que he realizado a lo largo de estos años que he estado trabajando con las aves, pues los he realizado principalmente en áreas naturales protegidas del estado, como son la Reserva de la Biosfera El Ocote principalmente, aunque también he trabajado en la Reserva de la Biosfera en la Encrucijada, la Sepultura, el Volcán Tacaná y algunas visitas que he realizado en Montes Azules, y en general han sido las áreas naturales protegidas. ¿Cuáles son los horarios adecuados para la observación de las aves? De aves es al amanecer, más o menos 15 minutos después de la hora oficial de que amanece. Por ejemplo, si está amaneciendo a las 6, 6:15, 6:20 deberíamos estar iniciando el monitoreo. ¿Y esto por qué? Porque es la hora en la que hay mayor actividad de las aves, y bueno, cuando ya tenemos un poco más de luz, podemos observarlas e identificarlas. Pero generalmente, bueno, el mejor horario para estas actividades es de 6, 6:30 de la mañana, 15 minutos, como les decía, después del amanecer, hasta 10, 11 de la mañana aproximadamente. ¿Qué métodos se emplean o utilizan para la observación de las aves? Con respecto a los métodos, hay varios métodos para observar o estudiar a las aves. Uno de los más conocidos o más utilizados es el de puntos de conteo, que consiste en realizar caminatas a lo largo de senderos o veredas, y cada 200 metros como mínimo se establece un punto de observación con un radio de 25 a 30 metros alrededor. Y bueno, en estos puntos de conteo lo que se realiza lo que se hace es un conteo e identificación
de las aves que podamos observar o escuchar, es decir, podemos identificar de manera visual o auditiva. Otro de los métodos utilizados es el de trayectos lineales. Este consiste en establecer un punto de inicio, un punto final que puede ser 1 o 2 kilómetros o menos, o incluso más de 2 kilómetros. Y lo que hacemos es caminar constantemente de manera lenta a lo largo de este sendero y pues vamos identificando y de manera visual y auditiva todas las aves que encontremos a lo largo del recorrido. Estos son dos de los métodos más utilizados. Hay otro que se llama puntos elevados, que consiste en colocarnos en una parte alta de la montaña, en un mirador, y ahí observar todas las aves que podamos observar, pero este es más específico o va más dirigido hacia las aves rapaces diurnas y a los citácidos, que son los loros y los pericos, porque como estamos en una parte alta, generalmente vemos el dosel de la selva, y estas aves, como tienen conducta de volar generalmente sobre el dosel de la selva, es un método idóneo para estas aves. ¿Nos puede mencionar el nombre de 10 aves que ha observado en campo y que le han causado gran impacto al observarlas, al encontrarlas en la selva? Al observarlos en el campo, pues en mi caso, por ejemplo, el águila elegante, el sopilote rey, el chipe rosado, el quetzal, el halcón murciélaguero, cuando los observamos cazando, la pacerina rosite, algunas aves endémicas como el cuevero de Nava, el fandanguero tuxtleco, también es otra especie. ¿Qué otra especie me ha tocado ver así impresionante? La aguililla blanca, el águila tirana también. Entonces, de búhos, pues el tecolote de anteojos es una especie impresionante. También tenemos, bueno, me ha tocado ver al trogón mexicano, que también es una especie muy interesante, y al trogón el violáceo, que es el amarillo, también es muy llamativo. Toda nuestra audiencia, ¿por qué es importante la observación de las aves o el monitoreo de ellas? El realizar este tipo de investigación para las aves es muy importante, porque generalmente uno de los atributos que nos interesa conocer es pues saber dónde están, cuántos individuos encontramos de estas especies, y el tener la relación que tienen con el hábitat, y el generar este tipo de información pues nos va a proveer de bases sólidas para poder generar o proponer estrategias para la conservación y manejo de estas especies. ¿Cuál es la mayor amenaza para las aves? La mayor amenaza para las aves aquí en los ambientes tropicales es la principal amenaza es la pérdida de hábitat, y es la pérdida de hábitat y el cambio climático global. Son las dos amenazas más fuertes para las diferentes especies de aves que tenemos en México. Seguramente en todos estos años, al observar aves en campo, se despiertan muchas emociones. ¿Nos podría mencionar qué emociones despierta el observar a las hermosas aves? Pues precisamente una de las emociones que generan las aves al verlas en campo es lo que mencionas, la libertad. Entonces verlas libres, volando, cantando, haciendo diferentes sonidos, entonces genera eso, libertad, alegría, porque es estar en la selva, escuchar sus cantos,
al amanecer, poner atención de todos estos sonidos de los que nos brindan las aves o el simple hecho de escucharlas pasar en el cielo, sobrevolando el dosel de las selvas, es una emoción pues de libertad y de alegría que genera el tener esta sensación en campo. ¿Con qué riesgos se pueden encontrar al realizar un monitoreo? Bueno, ¿cuál es el riesgo yo creo que en esta actividad de aves, yo considero que en mi caso sería a veces el riesgo es pisar por descuido, por no tener cuidado al ir caminando y observando las aves en la parte alta de los árboles, pues a veces no tenemos, o en mi caso no tengo cuidado de fijarme que hay en el piso, entonces, o en el suelo, y creo que el riesgo es pisar alguna serpiente venenosa, aunque por descuido, es que no la vea y la pise, pero pues esto es un evento creo que muy raro, porque bueno, a mí personalmente me ha tocado 2 o 3 ocasiones en 17 años que he estado en el campo, pues quedar muy cerca de una de estas serpientes venenosas. ¿Algún mensaje que guste compartir con toda nuestra audiencia de Planeta Verde? Bueno, solo recomendarles o no recomendarles, sino algo que pueden hacer cuando ustedes salgan a caminar al campo, a un parque, a un jardín que esté cercano a su casa. Si van caminando por la calle y escuchan un ave, párense un momento y traten de buscar dónde está y de dónde proviene el sonido, y verán que por ahí va a estar oculta o perchada en alguna rama algún ave, que puede ser de algún colibrí, un mosquero. Entonces poner atención a los sonidos que generan estas aves, y ya cuando los ubiquemos, pues también prestar atención a los colores que tienen, las actividades que realizan, el comportamiento que tienen. Poder tener la sensación de observar un ave es muy interesante conocerlas. Entonces, cuando tengan oportunidad, escuchen sus cantos, observen los colores que tienen, qué hacen, y además verán también la función que realizan estas aves. A veces las podemos ver polinizando o comiendo frutos para que dispersen sus semillas. Entonces, pues traten de poner atención en los sonidos de los pájaros que escuchen cuando salgan en un ambiente natural. Muy interesante todo lo que nos acaba de compartir nuestro amigo, el investigador Raúl. Le agradecemos su participación en Planeta Verde y toda la aportación que hizo el día de hoy de tantos años de observación de las aves. Y dio un mensaje muy importante: observa tu entorno. Muchas veces dejamos de hacerlo, y tú lo puedes hacer desde tu ciudad, desde tu comunidad. Si escuchas algún sonido de una ave, no pierdas la oportunidad de observarlas. Seguramente puedes aprender muchas cosas de ellas. Entonces, recuerda, desde la ciudad, la comunidad, puedes observar tu entorno. Muy bien, amigos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión de Planeta Verde.